Buenas noches. Te agradecería infinitamente si nos ayudas con tu like. Nos servirá de mucho para seguir creciendo. Recuerda también quedarte hasta el final. Muchas gracias. Comenzamos. Hola, cita nocturna. Mi relato paranormal ocurrió hace unos cuantos años, pero aún así me marcó profundamente y por muchos años me dejó algunas secuelas. En ese momento vivía con un amigo mío, Esteban, en un asentamiento bastante alejado de todo. Él atendía la estación de servicio del lugar y yo tenía un pequeño puesto de comidas al paso. Era una vida monótona y algo dura, pero afortunadamente tranquila, excepto en días de fin de semana que eran una locura, pero había épocas en donde era difícil tener clientes. Las cosas extrañas empezaron a ocurrir de forma gradual. Empezó con objetos que se movían muy levemente, con la presencia de un fuerte viento que podía venir de la nada. No era un viento normal, si se podría decir así, pues era un viento gélido y parecía tener un patrón u objetivo, pues pasaba cuando yo intentaba hacer el fuego o cuando colgábamos la ropa. Como digo, todo era muy extraño, pero podrían ser cosas explicables. Además teníamos la idea de que no podría ser brujería porque no le habíamos hecho mal a nadie, o eso creíamos nosotros, pero al ser solo esas cosas no le dimos importancia. Las cosas empeoraron cuando empezamos a tener problemas con los bichos y caracoles. Primero, antes de caer el sol, una lluvia de bichos siempre caía sobre nosotros, lo que me hacía cerrar, y Esteban se veía obligado a cubrirse todo, porque algunos autos pasaban y debía darle el servicio igual. Y luego vino la invasión de caracoles. Era extraño, pues no sabíamos de dónde había nacido y no había indicios de dónde venían. Solo aparecieron. El papá de Esteban, dueño de la estación de servicios, y yo contratamos a un exterminador de plagas que hizo bien su trabajo, pues no volvimos a tener problemas con animales e insectos. Pero no sé si fue hasta peor, porque las cosas paranormales se intensificaron. Empezamos a notar que el viento se intensificaba, cada vez era más fuerte y más frío, pero también vino con un leve susurro. No se escuchaba del todo, ni todo el tiempo. Eran momentos muy específicos. Era un susurro masculino. No se lo conté a Esteban porque pensé que me tomaría de loco. También empezamos a ver a unas personas, 2 hombres, haciendo trote, cosa extremadamente rara, pues repito, estábamos aislados del pueblo más cercano por varias decenas de kilómetros. Por lo tanto, era de lo más extraño. Otra cosa era la vestimenta que tenían. Eran de deporte pero para invierno, siendo que en ese momento era pleno verano, y luego, y no menos importante, no los veíamos volver. Solo los veíamos cuando se iban del pueblo, pero no volvían al pueblo. Sé que hay miles de razones lógicas para esta situación, pero había algo que no estaba correcto. Una sensación, algo que compartimos con Esteban. Luego ocurría que al pasar esos 2 hombres, el viento volvía a soplar fuerte y con dirección a ellos. Por lo general era demasiado extraño, pero la cosa fue peor cuando una vez yo estaba lavando los platos en el patio y Esteban llegó corriendo. Parecía demasiado agitado. Yo me reía de que estaba solo vestido con unas truzas, cosa que lo enojó un poco. Mientras señalaba el cuarto del baño, me dijo que vio a alguien o una sombra de alguien en el baño. Fuimos corriendo hasta allá y vimos el cuarto de baño totalmente alborotado. Allí me dijo bien lo que vio. El viento entró por la ventana. Este se hacía cada vez más fuerte, hasta que el viento formó varios tornados, formando una figura casi humana. Es allí donde Esteban salió corriendo, sin importarle que estaba en ropa interior. Yo no sabía qué creer, pero me convencí de que algo no andaba bien, al ver que la ropa de Esteban estaba empapada de una baba extraña, y que no encontramos las llaves de su cuarto por ningún lado. Le presté la ropa y me puse a buscar las llaves. Estas estaban arriba de un mueble, pero estaba oxidada y corrida, algo extremadamente raro. Apenas pudimos abrir el cuarto de Esteban, que se partió las llaves. Tuvimos que llamar a un cerrajero y así todo se pudo solucionar.
al menos por un tiempo. El viento siguió pegando, pero era muy centrado y fuerte. No entendíamos el fenómeno, las cosas estaban yendo de control, y esto fue definitivo cuando se empezaron a arruinar las cosas de forma continua y seguida. Esto estaba afectando a nuestras ganancias y también a nuestra salud. La carne se podría, los dispensadores de combustible se rompían. Era desesperante y los hombres que corrían ya aparecían 2 o 3 veces por día, pero siempre hacia una dirección. Nunca los veíamos volver y cuando intentábamos interactuar, estos simplemente nos ignoraban. Llamamos a un curandero para ver si podía hacer algo, ya que se estaba volviendo todo esto insostenible. No sé qué hizo en la casa que compartimos con Esteban, pero las cosas paranormales bajaron mucho su intensidad. Una noche después de un largo día de trabajo, me estaba bañando muy a gusto, cuando entró un viento enorme por la ventana. Pude apenas cerrar la ventana, era como si fuera un huracán. Pensé que eso sería todo, cuando escucho que gritan mi nombre. Era Esteban. Apenas salí con una toalla, pues era un grito que jamás escuché en mi vida. Era un grito de terror. Al salir e ir hacia un costado del paredón que separaba nuestra casa con el exterior, allí estaba Esteban sentado en el piso mirando un costado del terreno. Le pregunté qué estaba pasando mientras lo levantaba. Estaba aterrado, frío. Él me dijo que el viento se volvió azul. Intentaba calmarlo hasta que un fuerte viento se llevó mi toalla. Fui a seguirla. Pude escuchar las risas de Esteban. Eso me alegró un poco, aunque se estaba riendo de mí. Pero luego pude ver que el ambiente se iluminó de azul y Esteban gritó de nuevo. Y lo vi. En el aire, el viento, o al menos una parte en forma de tira del viento, se volvió de color azul. Hizo un remolino y tomó un aspecto humano. Fue demasiado horrible. Era una cosa volando con extremidades. El viento entonces se volvió loco. Venía de todos lados. Parecía estar vivo. Cerró las puertas del baño y las de la casa también. Los 2 árboles que había estaban volviéndose locos. Se estaba quebrando y también se estaba quedando sin hojas. Estaba paralizado. No podía moverme. Veía como todo a mi alrededor se estaba volteando o destruyéndose, pero también mi cuerpo me estaba doliendo. Que las piedras y las ramas impactaban contra mi cuerpo. No solo eso, hasta el viento me tensaba mi propia piel y me hacía doler, y aún con mi sobrepeso, el viento me tiraba para un costado. Esteban me agarró del brazo y me llevó a donde guardábamos algunas cosas. Era un cuarto diminuto, pero hecho de concreto y ladrillo, donde nos resguardamos y escuchábamos cómo el viento hacía destrozos y nosotros estábamos demasiado impotentes. La temperatura cayó y yo fui el que más la sufrió. Sentía como el fango de mi planta en los pies se endurecía y se enfriaba, dándome mucho dolor. Y Esteban no podía darme nada, pues éramos 2 cuerpos muy distintos. No sé cuándo se detuvo, pero se sintió una eternidad. Al salir vimos todo devastado, vidrios rotos, árboles caídos. Debido a esto, solo Esteban podía buscar cosas, por mi estado y por faltarme zapatillas. La vergüenza, aunque presente, quedó en el pasado. Cuando pude ver que lamentablemente no se pudo salvar mucho, Esteban decía que algunas de nuestras cosas estaban con un poco de baba muy rara. Este fue a lavar todo mientras yo me dedicaba a recoger lo que podía. Allí pudimos ver que esa única área afectada parecía ser la nuestra. Además, mientras que llevaba las cosas, notó cómo algunas de nuestras cosas se movían, leve pero constantes. Al contarle a Esteban, hizo el pie para dejar todo e irnos. Estas tierras se abandonaron y luego se vendieron. Según un amigo muy sensible a lo paranormal, nos dijo que habíamos molestado a un elemental. No sé si fuera eso, porque hay muchas incógnitas que no tienen respuesta. Ahora soy dueño de un puesto de comidas y con Esteban seguimos en contacto.
Esto fue una colaboración con él, pues yo no vi algunas de las cosas que él sí vio y viceversa. Por eso soy fiel creyente de lo paranormal y le tengo muchísimo respeto. Suscríbete, me ayudarás mucho con este nuevo proyecto. Muchas gracias, continuamos. Cuando nací era el séptimo hijo varón de 6 hermanas. Mi abuela siempre me decía que llevaba una maldición, una especie de presagio de que me esperaban cosas oscuras. Al principio pensé que era relativamente común, aunque siempre había algo inquietante en el aire. Nuestras casas estaban rodeadas por un denso bosque, rodeado de árboles centenarios y gigantes que parecían susurrar con el viento. Nunca fui allí cuando era niño, tenía miedo. Durante mi infancia escuchábamos historias de mi abuela de que el bosque estaba habitado por una antigua tribu que se extinguió en ese lugar, pero en mi opinión todo eran solo leyendas. En mi cumpleaños número 18 algo cambió. Empecé a tener sueños extraños. Soñé con una figura alta, encapuchada, con un rostro demasiado extraño. En algunos sueños era tan alta que ni siquiera podía verle la cara. Esa cosa extraña siempre me llamaba al bosque. Me desperté sudando frío. Para ese momento yo ya era un adulto y cada vez que me despertaba en las noches, lloraba como un niño de 4 años después de que le quitan un caramelo. Cada noche los sueños eran cada vez más intensos, más reales. Eran los momentos en los que me despertaba y me golpeaba pensando que era un sueño. A veces me despertaba con marcas como si me hubiera apretado algo con fuerza. Mis hermanas decían que era solo la presión de madurar. Me decían: "Oh, olvídalo. Toma medicamentos para la ansiedad antes de irte a dormir y se te pasará". Pero eso nunca me funcionó. En el fondo sabía que era más que eso. Una noche quería entrar allí como si hubiera un imán y yo fuera metal. Era una noche sin luna y el silencio era tan denso que cada hoja que caía era como un estruendo. Después de caminar durante aproximadamente 2 horas, encontré un claro que nunca había visto. Antes nunca había entrado allí. En el centro había una antigua cabaña cubierta de enredaderas, con ventanas rotas y madera podrida. Cuando entré a la cabaña, en el aire se sentía frío como si hubiera entrado en otro mundo. Había símbolos tallados en las paredes que no reconocí, pero que parecían latir con una gran energía. En el centro de la habitación, una mesa de piedra manchada de sangre seca. Fue entonces cuando comencé a escuchar susurros. No lograba identificar de dónde provenían, pero lo alcanzaba a escuchar. No era tan claro. En ese susurro me decían algo, pero entendía cada palabra como si estuviera diciendo: "Te estoy esperando". De repente sentí un dolor agudo en la espalda. Caí al suelo sin poder moverme. Miré hacia arriba y vi una figura alta, la misma figura de mis sueños. Y estaba completamente consciente y sentía que había entrado en un pánico horroroso. Con un movimiento rápido, esa maldita cosa clavó sus garras en mi pecho, desgarrando mi carne. El dolor y el horror me consumían. No podía gritar, como si algo me arrancara los pulmones dejándome sin aire. Mientras la criatura arrancaba mi carne de mis huesos, una voz resonó en mi mente: "Eres el séptimo y el último del ritual". Mientras moría, esa maldita cosa me arrancó el corazón y lo levantó y sonrió. Estaba en un túnel con una luz. Al final del miedo lloré. Todo se oscureció. Sentí una palmada en la espalda. Todo estaba mojado y pegajoso. Miré hacia arriba y vi una mujer sonriéndome. Crecí y siempre les conté esta historia a mis padres, y ellos dijeron que todo estaba en mi cabeza. Pero cada noche, en cada sueño, veía en el rincón oscuro a esa criatura alta, y cada vez que se daba cuenta que yo notaba su presencia, se reía y yo me despertaba. ¿Te ha pasado alguna vez algo paranormal? Déjalo en los comentarios. Continuamos.
Cuando decidí comprar esa casa, nunca me imaginé que cambiaría mi vida para siempre. Siempre fui escéptico con las historias de fantasmas. Creí que todo lo paranormal no era más que superstición, leyendas urbanas o producto de la imaginación de personas que necesitaban darle algún sentido a lo desconocido. Yo, por el contrario, me consideraba una persona lógica, apegada a la realidad. Las historias de casas embrujadas nunca me asustaron, hasta que me mudé a esa vieja casa. El precio de la propiedad era ridículamente bajo y me sorprendió la rapidez con la que el dueño aceptó mi oferta. Era perfecta y era grande, con una vista impresionante y ubicada en un barrio tranquilo, apartado del ruido de la ciudad. Tenía un aire de antigüedad que me encantaba. Las molduras de madera, los pisos crujientes y la distribución, aunque algo peculiar, me parecían características encantadoras de una casa con historia. A pesar de su apariencia encantadora, había algo en esa casa que desde el primer momento me resultó inquietante. Lo sentí cuando puse un pie dentro en el primer día. Al abrir la puerta con la llave que me entregaron, fue como si el aire dentro estuviera cargado. Era denso, con una presencia invisible. Me dije que era normal, que era la emoción que sentía al mudarme a un lugar nuevo, pero con cada noche que pasaba esa sensación crecía. El primer incidente fue pequeño, casi insignificante. Un ruido en la cocina, como si alguien estuviera moviendo los platos. Al principio pensé que se trataba de un ratón o alguna otra pequeña criatura, lo cual no me preocupaba demasiado. Era una casa vieja y después de todo era común que tuviera uno o dos problemas con la plomería o algún roedor colado. Revisé la cocina, pero no encontré nada. Sin embargo, esa noche tuve la primera de muchas pesadillas. Soñé que estaba atrapado en mi propia casa, caminando por los pasillos, buscando una salida pero sin poder encontrarla. Era como si las paredes se extendieran y curvaran, llevándome siempre de regreso al mismo lugar. Me desperté sudando frío, con la sensación extraña de que alguien me observaba desde la oscuridad, pero me dije que era solo un mal sueño. Siempre había sido un soñador activo, así que no le di mayor importancia. Las pesadillas, sin embargo, comenzaron a ser recurrentes. No importaba si me iba a dormir cansado o tranquilo, todas las noches soñaba con esos pasillos interminables y cada vez era más difícil despertar. Era como si la casa me envolviera en un laberinto que cambiaban constantemente. La sensación de ser observado se intensificaba cada noche, pero siempre despertaba a tiempo, sudoroso y confundido, sintiendo una sombra en las esquinas de mi habitación, aunque nunca había nada allí. Entonces una noche ocurrió lo más perturbador. Era alrededor de las 2 de la mañana. Me desperté de nuevo con esa extraña sensación de que algo no estaba bien. Me levanté de la cama decidido a ir a la cocina por un vaso de agua. Mientras caminaba por el pasillo, escuché un susurro lejano, como si alguien hablara en voz baja en el piso inferior. Me detuve en seco, tratando de escuchar con atención, pero el silencio regresó abruptamente, lo cual hizo que mi piel se erizara. Llegué a la cocina y bebí el agua lo más rápido que pude, intentando ignorar la creciente incomodidad en el ambiente. Fue entonces cuando, al pasar por el salón de regreso, lo vi a través de la ventana del salón, claramente iluminada por la luz de la luna. Había una figura de pie en el jardín. Miraba hacia adentro. No pude distinguir su rostro, solo su silueta. Era la figura de un hombre inmóvil que me miraba fijamente. Sentí que el corazón se me salía del pecho. En ese momento, todo lo que sabía, toda mi lógica y escepticismo se desmoronaron. Quise correr, pero no podía moverme. Era como si algo invisible me retuviera en mi lugar. Solo podía mirarlo mientras esa figura oscura seguía allí,
observándome sin parpadear, sin poder moverse. Me quedé paralizado tratando de convencerme de que no era real, de que estaba imaginando cosas. Finalmente, en un acto de desesperación, encendí todas las luces de la casa. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Pero cuando volví a mirar hacia la ventana, la figura ya no estaba. En el jardín estaba desierto, como si nunca hubiera habido nadie allí. Sin embargo, la sensación de estar siendo vigilado no desapareció. Pasé el resto de la noche sentado en la sala, con todas las luces encendidas, esperando a que amaneciera, pero el sueño no volvió. Al día siguiente decidí investigar un poco más sobre la casa. Lo que encontré me heló la sangre. Me enteré de que el dueño anterior había desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabía qué le había pasado. Su auto había quedado estacionado frente a la casa y su ropa y objetos personales seguían allí. Pero él simplemente había desaparecido. Aunque las autoridades habían buscado durante semanas, nunca encontraron una pista de su paradero. Algunos vecinos decían que lo habían visto por última vez en el jardín, en la misma zona donde había visto aquella figura. Desde esa noche, mi rutina cambió drásticamente. Ahora cada noche cierro las cortinas, me aseguro de que todas las puertas estén bien cerradas y trato de distraerme para no pensar en lo que vi. Pero no importa cuánto intente ignorarlo, la sensación de ser observado permanece. Cada vez que paso por el salón, evito mirar hacia la ventana, pero en el fondo sé que esa figura sigue allí, esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. Algunas noches, cuando el viento sopla fuerte y hace crujir las viejas paredes de la casa, escucho lo que parecen ser pasos en el piso inferior. Intento convencerme de que es solo mi imaginación, pero el miedo se arraiga profundamente. Sé que algún día esa figura volverá, y esta vez no estará solo observando desde la distancia. Los días pasan y mi escepticismo ha sido reemplazado por una creciente paranoia. Las noches se han convertido en un tormento, con las sombras danzando en las esquinas de mi vista periférica y los susurros ocasionales que, aunque trato de ignorar, no dejan de acecharme. Y lo peor de todo es que cada vez que me acerco a la ventana, siento que estoy más cerca de descubrir qué o quién es esa presencia. Y aunque debería sentir alivio por encontrar respuestas, solo me aterra más, porque en el fondo sé que cuando vuelva, esta vez no estará solo observando. ¿Qué tal te pareció la historia? ¿Te ha pasado algo paranormal? Déjalo abajo en la caja de comentarios. Estoy muy agradecido con el apoyo que me están dando. Ahí vamos creciendo poco a poco. Mira este video que tienes en pantalla. También recuerda suscribirte, darle like y activar la campana para que te notifique cuando suba un nuevo video. Si tienes historias de terror, compártemelas al correo en pantalla o compártela abajo en los comentarios. Esto fue Cita Nocturna y espero sigas teniendo muy buenas noches.